En este capítulo de Creer para Crecer, tengo el enorme placer de invitar y de entrevistar a mi coach Adrián Herskovich, líder del 40 Plus League o la comunidad de los 40 Plus, que hoy están reinventando la forma de vivir y trabajar. Y en donde vas a aprender 3 tips importantes que Adrián me compartió. El primero, nunca ser una víctima, tú eres el protagonista y siempre digo que tu vida es tu obra. El segundo, nunca pares de aprender. Adrián estudia 2 horas diarias para lograr aprender todo lo que quiere explorar en la vida y todo lo que quiere incorporar a su base de datos para poder ser una mejor persona y un mejor profesional. Y número 3, juntarte con la gente que te puede sumar y que te puede reforzar en ese capítulo de vida que estás escogiendo. Y eso es el networking, que además es mi superpoder. No te lo pierdas, está súper interesante y espera hasta el final, que en el final hay una pregunta indiscreta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, como dice mi coach Adrián, que aquí lo tengo al lado, y soy la más feliz de arrancar este podcast Creer para Crecer y tener hoy como invitado especial a mi coach, el que ayudó en mi reinvención personal y el que me ayudó a transitar de la vida corporativa a la vida de emprendedora y de empresaria. Y es bien interesante este cambio porque fue una transformación que marcó mi vida, de ser CEO de empresas a ser CEO de mi vida, de mi compañía y de tener ya hoy en día varios emprendimientos y de seguir aprendiendo de este hombre. Entonces, sin más, te voy a dejar que te presentes, Adrián, y me encantaría que nos cuentes un poquito quién eres y cuál es tu historia. Cómo no, vamos a empezar con el saludo de muy buenos días, tardes o noches, que es el que ya es marca personal mía y que varios lo están adoptando y me encanta que así suceda. Soy, como bien dijo Susana, Adrián Herskovich, de coach, y soy una persona que tiene 54 años, argentino, viviendo en Europa hace unos 12 años y puntualmente en Madrid en los últimos 9 años. Básicamente me puedo definir como una persona que toda su vida, desde chico, quiso ser corporativo, exitoso y llegar, digamos, a ser el CEO de grandes compañías y llegar ahí hasta que me jubilase, hasta tener 65 años y tener un reloj de oro y después de ahí retirarme y olvidarme de todo. Y a los 45 años la vida corporativa me dijo hasta luego, hasta aquí llegaste, y tuve que empezar a emprender a los 45 años. Y hoy a mis 54, esto ya pasó hace 9 años, puedo decir que fue lo mejor que me pasó en mi vida. Lo mejor que me pasó en mi vida es que me dijeron hasta aquí llegaste, porque descubrí que el emprendimiento es muchísimo mejor que la vida corporativa a una cierta edad, y esa edad es teniendo más de 40 años. Así que, Susana, tu historia es como la mía o la mía es como la tuya y la de cientos de miles de personas que si hoy están en la corporación y tienen más de 40 años tienen que aprender que se les va a acabar, y a los que ya se les acabó, bueno, que hay mucha ilusión y mucha luz al fin del camino y que este es el lado bueno de la vida. Y a mí lo que me encanta de tu saludo es que cuando creamos compañías globales, Global Small Companies, como nos has enseñado, es maravilloso porque hay gente que te está viendo a cualquier hora, desde cualquier lugar del mundo, y hoy la tecnología es algo que nos permite llegar a esa gente. Pero quiero volver a algo que dijiste que me encantó. Ese Adrián de chiquito. Cuéntame un poquito cómo eras cuando eras chiquito, de dónde viene ese sueño de ser corporativo. Cuéntame un poco más de eso. Ok, el Adrián de chiquito era muy sencillo, no era ni corporativo, yo quería ser famoso, para decirlo claramente. Y la fama venía porque cuando yo era chiquito, y vos también, Susi, había, al menos en Argentina, 4 canales de televisión, ¿ok? Había solamente 4, no había ni control remoto, televisión blanco y negro, etc. Entonces yo era de consumir mucho entretenimiento y mucha televisión. Entonces todo el tiempo miraba televisión, y decía, quiero trabajar ahí. Y después lo que me di cuenta es que para trabajar en televisión había 2 aristas: estar delante de cámara y ser el típico famoso, el conductor, o estar detrás de cámara. Y por la gente que me conocía, etcétera, me decía, mira, vos estás más para estar detrás de cámara. Y digo, ¿cómo puedo estar detrás de cámara? Bueno, tenés que tener mucho poder, tenés que ser importante, porque antes los medios de comunicación había poquitos, 4 canales de televisión, 10 canales de radio, etcétera, y no entraba cualquiera. Así como hoy todavía es difícil entrar en Hollywood para ser un mega actor, ¿sí? Y no entra cualquiera, bueno, en ese entonces entrar en los medios era súper difícil. Entonces la única manera de hacerlo era a través de crecer y convertirse en un exitoso empresario o emprendedor, o mejor dicho, un ejecutivo, para decirlo claramente. Entonces, desde chiquito dije, quiero trabajar en televisión, quiero estar por detrás de las cámaras, tener poder, y estudié para eso. Entonces, estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, producción de radio y televisión
televisión en un instituto oficial de Argentina, con lo cual tenía todas las credenciales, etcétera, y pude ya a los 20 años trabajar en televisión, y de ahí, historia corta, 25 años trabajando hasta llegar obviamente a posiciones de CEO, liderazgo en diferentes países, y cumplí mi sueño. Hasta que después el sueño se convirtió en una pesadilla. Bueno, pero hay una parte bien interesante porque para lograr ese crecimiento tú fuiste seguro transitando diferentes etapas. Cuéntame un poco de esos diferentes hitos que vas alcanzando, porque ese crecimiento evoluciona, ¿no? Cuando tú dices quiero ser famoso, termina siendo CEO de una gran corporación, hay un montón de etapas, ¿no? ¿Qué significó para ti el crecer en esas diferentes etapas y cómo fue cambiando tu objetivo? ¿Planeaste? ¿No planeaste? Sí, estuvo 100% planeado. Es decir, imagínate 7 años viendo televisión diciendo quiero estar ahí, a después tener 14 años viendo televisión quiero estar ahí, a tener ya 17 años, que es cuando estás terminando, al menos en Argentina, el colegio secundario, y ahí tenías que hacer el test vocacional, de qué voy a trabajar, etcétera. ¿Y cómo podía definir que quiero trabajar en un lugar de tener mucho poder y estar en televisión y manejar un montón de cosas? Era complicado, no había un test vocacional que te dijese eso. Entonces, lo que sucedió, y eso fue un momento, digamos, de esos que te cambian la vida, tenía unos amigos, ¿sí?, que el padre era empresario y era un empresario muy importante, muy famoso, mucho dinero, mucho poder, etcétera. Y el círculo en el que yo me movía era bastante más humilde, clase media típica, y no conocía a esas personas. Y una vez, estos chicos obviamente me invitan a la casa siempre, y estaba el padre y cenamos. Y cuando estaba cenando, le digo, me pregunta, ¿qué vas a hacer? Y digo, mira, me gustaría hacer esto, pero no estoy ni cerca porque no conozco, no tengo los contactos. En esa época era decir, tener contactos. Y él me dijo, mira, si querés hacer esto, estudia lo que, digamos, tenés que estudiar para llegar a hacer eso, y si sos bueno, vas a terminar llegando. Y él me inspiró a decir, ok, si se estudia y se pone el esfuerzo, se puede llegar. Y básicamente, me acuerdo, 17 años cenando, de ahí me puse a aprender qué tengo que estudiar, y no hice una carrera, sino que hice 2, en una diploma de honor, en otra promedio más alto. De ahí salió que un canal de televisión, el más importante, estaba buscando becarios, ¿ok?, para entrenarlos de alguna manera, con unas pasantías, pero era por puntaje, y por mis puntajes gané, y estar 3 meses ahí y haciendo las cosas bien, ya obviamente las compañías dicen, si sos bueno te quedás, y no me largaron. Y eso es algo que funcionó hace 25 años y sigue funcionando al día de hoy. Cuando vos sos bueno y se lo demostrás a una empresa, esa empresa no es tonta, dice, o sea, las empresas están cansadas de ver mucho malo, ¿ok? O ni malo. Si hago peor que malo, ¿sabes qué es, Susi? Mediocre. Mediocre. Porque el malo es fácil, el mediocre. El gris, ¿no? Sí, el 7. O sea, un 3 es fácil, porque el 3 lo matás, ¿sí? Un 10 lo querés. ¿Y el 7 qué hacemos? ¿Okay? Sí, pues puro relleno. Dices, ahí están de relleno mientras duran. Bueno, claro. Y entonces no es lo suficiente muy bueno para quererlo y no es lo suficiente muy malo para matarlo, ¿ok? Entonces, ¿qué me pasó? Es que es así, funciona, y esa es una ley universal, con lo cual esto, independiente me preguntes de mi pasado, es el pasado, el presente y el futuro. Es decir, si vas digamos, a querer ganar una posición o una negociación o lo que sea, como emprendedor, como ejecutivo, como empleado, como CEO de tu vida, tenés que ser el número 1. ¿Okay? El número 1 en eso que te propones. Entonces, yo a mi edad y compitiendo contra los que competía, era el número 1 indiscutible. Entonces, de esa manera, me decían, quédate, y así duré 25 años. ¿Me explico? Entonces, esos son los pasos, pero es todo muy planificado. Es decir, yo me pongo un objetivo, voy y lo logro. ¿Okay? Me encanta lo que dices, es fácil. Porque, o sea, ahorita hay mucha moda de manifiesto y visualizo, pero si tú visualizabas, porque tú cuando eras chiquito decías, yo voy a estar en la televisión, ¿no? Pero si tú visualizas y no tienes un plan, y no le metes disciplina y no eres el número 1, difícilmente llegas. Y ahí es donde yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son los tips que tú le darías a la gente que, como tú, quería hacer algo en la vida corporativa, están ahora en la vida corporativa y quieren crecer y quieren llegar a ser CEOs en la vida corporativa? Bueno, te lo podría responder con la respuesta anterior, es que no sean mediocres, ¿sí? O que no sean o que no sean conformistas. Básicamente eso es algo que no solamente no genera atracción en los demás me estoy refiriendo a clientes, proveedores, jefes del jefe, etcétera, ¿sí? Sino que hay algo peor, que es que te hace a vos mediocre. O sea, te hace que te conformes, te hace que de alguna manera no quieras crecer y empieza a conspirar. Es como que te vas volviendo obsoleto, te vas, digamos, mediocrizando en cámara lenta, a punto tal que no te das cuenta, pero después si ves año contra año o 5 años contra 5 años, es terrible
ese tipo de cosas. Ese libro que, digamos, tanto nos gusta en 40 Plus League, que es Atomic Habits, que es súper de moda, etcétera, tiene un principio básico que dice que si haces algo muy chiquitito bueno todos los días, en lo que es el interés compuesto o el efecto del tema del compuesto. Avión, ¿no? Del avión que cambia de continente. Sí, del avión que por estar un grado más desviado, digamos, iba para un lado, pero después en un viaje largo termina en otro continente. Bueno, pero en la vida es lo mismo, vos haces algo medianamente bueno, ¿sí? Un poquitito todos los días, mejor que el día anterior, y vas a llegar a mucho. Por el contrario, haces algo medianamente malo, ¿sí? Todos los días y vas a terminar muy mal. Entonces, eso es lo que veo un poco, Susi, en todos los ámbitos, no solamente el corporativo. Entonces, mi consejo es, vos dijiste, eso de manifestarlo, etcétera, yo no lo creo. O sea, yo no digo, quiero hacer esto y lo voy a lograr. No. La manifestación, en un principio, yo no creo, ¿sí? No digo que no exista, yo no la creo. La planificación sí me parece necesaria para decir quiero ir ahí, tal cosa. Pero la planificación tampoco me sirve. Lo único que me sirve a mí, Susi, es la acción y la excelencia. Esas son mis dos recetas. Porque planificación, hay otras cosas, Susi, que yo también visualizo y que quiero ser, ¿ok? Pero no las soy. ¿Por qué? Porque no las estoy haciendo. O sea, llegué a quererlo, llegué a planificarlo, llegué a prepararme para eso, pero no puse la acción. ¿Ok? Te voy a dar un ejemplo muy concreto para que sea ahí. Desde chiquito quería estar en televisión, ser exitoso, etcétera, que lo logré y ahora cambié y lo estoy logrando lo que quiero. Pero desde chiquito también quería tener six-pack, o sea los 6 cuadraditos en la mano. Y yo soy una persona que no soy obesa, nada, o sea, pero normal, no tengo esa forma. Claro. Hace 54 años, Susi, que quiero los six-pack, y no los tengo, ¿ok? ¿Por qué? Porque los quiero, es decir, lo manifiesto. Hago el plan, que hago lo que tengo que, digamos, tendría que hacer esto, tendría que comer esto, tendría que cuidarme, no tendría que hacer lo otro, etcétera, etcétera, pero no hago la acción. ¿Entendés? Para tener los six-pack, tendría que ir 6 días al gimnasio, 6 días por semana al gimnasio. Estoy yendo 2,5, ¿sí? Tendría que no comer ciertas comidas que cuando voy y me junto con clientes, con proveedores, con lo que sea. Y bueno, y hago lo que no tengo que hacer, etc. Entonces, el quererlo y el planificarlo no es suficiente. Es hacerlo y hacerlo absolutamente como un profesional. ¿Entendés? Es como un atleta olímpico. El atleta olímpico lo ve, se prepara, pero tiene que ir todos los días a hacer sus piruetas. El tenista profesional está 12 horas al día jugando al tenis. Y sabe jugar al tenis. Pero si no está 12 horas al día, no llega a ese nivel de competencia. Y en la vida de negocios, en la vida profesional, es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, a mí me gusta el concepto del extra mile, ¿no? De si tú vas a dar algo, da el todo, ¿no? El 150%, el 100% no te lleva a ningún lado porque te conviertes en average, ¿no? Para destacar tienes que ir al... Pero ojo con el extra mile, porque yo después tuve una lección también de que yo en la corporación daba el extra mile siempre, por eso me iba bien, y de repente ir demasiado, ¿ok? O sea, el extra mile sirve para... El extra mile siempre te va a dar, digamos, excelencia. Eso estamos claros. Ahora, cuidado dónde ponemos el extra mile. Y acá viene un muy buen consejo. Este que viene ahora, prepárense, especialmente los que están en la corporación. Si estás en una corporación, sos CEO, CX, CMO, cualquier CX, digamos, level, ¿sí? Director, o sos vicepresidente, claro, director, lo que sea. Gerente, Sos cualquiera de esos. Claro. Y no te voy a decir que tengas hasta 30 años, da el 150% para justamente tomar temperatura y para ganar a los demás, para competir. Eso es The Hunger Games. Le tenés que ganar. Si no matas, te matan. Es lo que hay. Hasta los 30 años. Pero de los 30 a los 40 o hasta los 45, en vez de dar 150, da el 110. Es decir, 100 es lo que te piden. Y 10 es un 10% más lo que te piden. Pero no des más que eso. ¿Por qué? Porque ese 40% más que daba, yo daba el 150 o daba el 200. Eso se lo estás dando a una compañía que después te va a despedir. O como digamos, de manera política, te van a dar un besito en la frente, o de manera no tan política, te van a dar una patada en él, ya sabes lo que. Entonces, ¿por qué le vas a entregar, ¿sí?, tanto extra mile si con 110 te alcanza y te sobra? ¿Me explico? Y esa energía que vos, en vez de dársela a la compañía, a la mega corporación, te la guardas para vos, ¿para qué? Para armar lo que se llama un plan B, porque como tenés que saber que la corporación se te va a terminar tarde o temprano, y más temprano que tarde, cada vez más temprano, vas empezando a guardar ese 20, 30, 40, 50% de extra mile para capital humano tuyo.
que es juntarte con otro tipo de gente por fuera de la corporación, aprender otras cosas por fuera del curso que te manda la corporación. Yo tengo un montón de clientes que la corporación le mandó al curso de Harvard, qué sé yo, para que venda más en la corporación. Y de repente eso, cuando le dan una patada ya sabes dónde, no le sirve tanto, pues no lo puede aplicar en el día a día. Pues después dice, ¿cómo hago esto en tecnología? ¿Cómo uso ChatGPT? ¿Cómo emprendo? Y no le sirve. Entonces, lo que digo es, cuando tenés 35, 40 años y estás en la corporación, empezás una doble vida. Una doble vida es de día, le doy 110 a la corporación, el resto de energía profesional, no estamos hablando de vida personal y apatía, sino profesional, se la doy a mi persona que el día de mañana no va a estar en la corporación, entonces empezás a, digamos, armar ese plan B, ese side project, ¿ok? Y de ahí, ¿sí? Obviamente te reservas tiempo para tu vida personal, para tus hobbies, para tu familia, para lo que vos quieras, ¿ok? Pero no entregar todo a una sola jugada, que es la corporación, y ese es el error que yo cometí. Y cuéntame un poquito de esa transición, porque las transiciones no son fáciles en la vida, ¿no? Yo creo que las transiciones te hacen crecer, pero tienes que enfocarlas. Cuéntame un poquito de esa transición, te dan tu besito en la frente y te dicen, vámonos, ¿no? ¿Cómo empezaste? Tienes ahora esta gran comunidad de 40 Plus League, de la que yo soy feliz miembro, pero hay tanta gente maravillosa. Pero esto es tu ahora y ahorita vives un mundo pues que tal vez nunca imaginaste vivir antes, ¿no? Cuéntame un poquito de ese proceso, cómo empezaste, cómo fue ese tiempo, cómo ha sido tu crecimiento y cómo ha sido esa planeación, porque veo que planeas, para llegar a donde estás hoy. Ok, vamos por partes. Desde los 20 hasta los 45 años, vida corporativa, claro, logrando muy altas posiciones en compañías de medios, hasta ser el número 1 de diferentes regiones, hasta que me invitan de Argentina a tomar la responsabilidad en Holanda. Entonces, claro, a los 42 años, mudarse de país, tú sabes lo que es eso, Susi, a ir a manejar Holanda. Es decir, un argentino de Holanda manejando a holandeses y a diferentes países de Europa, ¿sí? Yo me sentía un hobbit, porque ahí miden todos 2 metros, son gigantes, ¿ok? Las mujeres miden 2 metros y usan tacos. Yo mido 1,75. Era todo el tiempo mirar para arriba y decía, me van a matar, ¿ok? Y sin embargo era un equipo muy, muy, digamos, abierto a mi expertise y mi necesidad, porque realmente se había hecho una operación de compra de fútbol en un país o en una compañía, digamos, que nunca lo había manejado. Entonces necesitaban mi experiencia en cómo manejar un animal diferente. Manejaban documentales y no habían manejado deportes. Bueno, entonces fui a eso. Me tomaron súper bien y lo que terminé haciendo es en 3 años me solidifiqué ahí y estaba perfecto. Entonces estaba en Europa, muy bien pagado, colegio pagado por la compañía, auto corporativo hermoso, casa pagada por la compañía, salario, bonus, lo que se te ocurra. Entonces ya está, toqué el cielo con las manos. Hasta que, ¿qué pasa? Cambió el presidente de la compañía y de repente entra uno nuevo y dice, ¿qué hace un argentino manejando Holanda? O sea, y Europa. ¿Okay? Entonces, ese tipo de factores externos son los que vos nunca vas a... Y yo le digo, pero yo estoy hace 18 años en toda esta compañía y la conozco mejor que vos, que estás hace 3 años, que acabas de entrar, ¿ok? Y entrar a la posición donde, digamos, estaba mi jefe anterior. Y bueno, y básicamente dice, mira, en base a todo esto y por tu perfil, te invitamos a un ascenso a África. Entonces te tenés que ir a África, ascenso, 3 años, más plata, más todo eso, etcétera, con lo cual es una buena noticia. Le digo, ¿sabes qué? No, prefiero estar acá y prefiero toda la vida porque ya tengo mis hijos ubicados, mi mujer está bien, etc. Y me dice, no entendiste, es África o la calle. ¿Okay? Entonces, esa es la vida corporativa. Vos podés planificar todo, Susi, podés planificar todo, pero vos no podés planificar que a tu jefe lo sacan, pone uno nuevo, viene así, te dice, ¿vos quién sos? África o la calle. ¿Sí? O sea que yo pasé de la posibilidad de irme a otro país, tener más, digamos, apertura, ganar más dinero, tener más salario, qué sé yo, y seguir más, digamos, amarrado a la vida corporativa, o ir a la calle. Entonces, lo que dije en ese momento fue la calle, ningún problema. Y ahí me hice una promesa, y esta es lo más importante, que es, dije, nunca más en mi vida voy a tener un jefe, nunca más voy a permitir que nadie me diga África o la calle. ¿Okay? Ese fue el momento ahí. Y eso fue hace 9 años. Entonces, ¿cómo sigue eso? Muy sencillo. Me hice el guapo, dije, a lo que sea, obviamente te dan un paquete de indemnización, con lo cual dije, tiro con eso, etcétera, y voy a conseguir un montón de cosas. Bueno, historia corta, los siguientes 3 años fueron los peores años de mi vida, ¿ok? Era como entrar en la depresión total, porque de ser número 1 pasé a ser la nada, de ser respetado y estar todo el tiempo en fiestas y en eventos y viajar en primera y ese tipo de cosas, pasé a que no te invitaban a ningún lado, de que todo lo tenías que pagar vos, de que
el business, obviamente ya empezás a ser coach en la fila 94, si es que existe, al lado del baño. O sea, el hotel de 5 estrellas pasa a ser 5 hoteles de 1 estrella, porque la plata sale de tus ahorros. Tu bolsillo. Y vos ves que todos los meses consumís, y no ingresa un peso. No ingresa nada. De muchísima plata, cosas. El auto me dijeron, ¿sabes qué? By the way, me tenés que devolver el auto. Tuve que devolver el auto. En el colegio me llaman y dicen, disculpa, llamaron de la compañía que no paga más el colegio. ¿Qué hacemos con los chicos? ¿Me pagás? O sea, se te cae todo. Cambia la vida. Cambia la vida, ahí, absolutamente. Entonces lo que dije ahí fue, de ser desocupado en Holanda, que es un lugar hostil, si sos, digamos, extranjero y desocupado. Si sos expat, es genial. Si sos desocupado, es horrible. Hablan otro idioma, ya son grandotes y no te respetan así. Dije, para ser desocupado, y esta es otra ley que aprendí, Susi, y le digo a todos los clientes, para ser desocupado en un lugar caro y donde hace frío y donde la comida no es tan buena, mejor ser desocupado en un lugar que la pasas muy bien, que es España. ¿Okay? En España los días son largos, la comida es genial y el costo de vida es mucho más barato. Claro. Entonces, eso se llama arbitraje, que es, si no vas a tener ingresos, elegir vivir en un lugar barato. Y empieza a tener toda esa fórmula de que uno se va adaptando a las situaciones y ahí te cambian los planes y vos podés, sobre la marcha, operar. Decís, si gano mucho, puedo estar en un lugar donde quiera, si gano poco, tengo que acomodarme. Y me acomodé en Madrid y en función de eso, esos 3 años, cometí errores. Me dice el inversor Ángel, poniendo plata en startups, pensando que la tenía súper clara y iba a ser millonario. Obviamente se fundieron todas las 5 en las que le puse, y digamos, toda la gente que le puso, todos perdíamos plata. Un montón de gente, digamos, sabiendo mi experiencia en televisión y en temas corporativos, venía y me pedía consejos, y yo le daba consejos, y me di cuenta que al fin y al cabo le estaba dando consultoría gratis, pero tardé 3 años en darme cuenta, ¿ok? Y después, básicamente, perdía tiempo yendo a reuniones o eventos de gente que no representaba nada importante para mí, ¿ok? Hasta que después de 3 años dije, basta. Los ahorros estaban ya entrando en rojo, ¿sí? Y dije, ¿en qué soy muy bueno? Y yo dije, soy muy bueno, justamente, me están llamando gente poderosa, CEOs, empresarios, lo que se te ocurra, esa gente que típicamente vos los ves y decís, admiro a esta persona. Esas personas me llaman a mí para pedirme consejos sobre marca personal, sobre cómo hago con mi LinkedIn, me compro una Mac o me compro esto, un Nokia, un Samsung o un iPhone. O sea, me preguntaban diferentes cosas. Digo, ¿qué pasa si esto lo empiezo a cobrar? Claro. ¿Okay? Y ahí me inventé el título de Executive Coach de un día para el otro. Me hago un perfil, un personaje, un vehículo que digo, soy Executive Coach, y el que me llamó le digo, mira, yo ahora soy Executive Coach y cobro por esto. Y me dijo, ¿cuánto cobras? Le dije, qué sé yo, ni me acuerdo, pero $200, $300. Perfecto, dame 10 sesiones. Y ese le comentó a otro, que le comentó a otro, que le comentó a otro. Cuando me di cuenta, estaba totalmente buqueado, porque se corrió, digamos, la bola en el mercado de que Adrián trabajaba de ese tema, y como todos, digamos, me querían llamar, y algunos se sentían culpables de pedirme cosas gratis, al momento de cobrar, estamos liberadísimos. Y ahí empezó un negocio. Y bueno, y después de ahí fue tan exitoso que dije, esto no da abasto con el 1 a 1, vamos a escalar, que es un poco lo que vos te interesa, digamos, promover, que es cómo crecer. Y el cómo crecer llega un momento que cuando sos muy bueno con algo, ¿sí? El mercado te lo va a pedir y vas a llegar a tu límite. Entonces tenemos que escarbar otra cosa, y esa otra cosa que armé fue Forty Plus League. Que Forty Plus League es ese vehículo que permite que el mismo conocimiento, en vez de decírselo a una persona 1 a 1 y cobrarle X, se lo puede decir a muchos más y cobrándole menos. Y aún así yo ganar más plata. ¿Ok? Por el efecto compuesto. Entonces, esa es un poco la historia, y eso ya pasó hace, digamos, 5 años, y bueno, hoy Forty Plus League ya existe, ya está respetada en el mercado, tiene profesionales de primerísimo nivel, de todo tipo, de todos países, tiene CEOs, empresarios corporativos, emprendedores, profesionales, lo que se te ocurra. Y bueno, y nos estamos divirtiendo un montón. Eso sí, eso que ni qué. Adrián, ¿qué significa crecer para ti? Crecer significa que cuando mirás para atrás estás mejor que antes. Y digamos, y que cuando mirás hacia adelante tenés síndrome de impostor y pensás que no vas a llegar y que no estoy donde querría estar. Es esa sensación de orgullo cuando mirás hacia atrás y de inconformidad cuando miras hacia adelante. ¿Y qué tips recomiendas a la gente para abrazar esa emoción? Porque crecer duele, ¿no? Cuando tú ves hacia atrás y dices, he avanzado esto, pero no estoy donde quiero. Hay momentos en donde te congelas, ¿no? En donde dices, y con ese síndrome del impostor que decías, puedes preguntarte, bueno, ¿será que puedo? ¿Será que es suficiente? ¿Qué consejos le das tú a la gente? Y
y sería bien bueno que hagas así como 3 tips para crecer y para salir de ese estado en que te quedas congelado y dices, pues ¿y ahora qué hago? ¿O será que puedo? Ok, van 3 tips. Me pedís 3, te doy 3. Dale. El primero es no estar en la sensación de víctima, de pobrecito yo, etcétera, y prohibido de muerte mortal, work-life balance. Esa palabra no existe, ¿ok? Es decir, o sea, si querés crecer en lo que es profesional, ¿sí? Si querés crecer, no es fácil. Entonces tenés que poner más work que life. Se acabó, ¿sí? Después, si haces mucha plata y te retirás, tenés un montón de life. Pero o sea, vos no podés ser, insisto, no podés pretender ser atleta olímpico, ¿sí? Y querer ir a los cumpleaños y comer y no ir al gimnasio cuando tenés que ir al gimnasio. Y en la vida profesional lo mismo. Entonces, el primero es no hacerse pobrecito o pobrecita, no es que me lo merezco, no es que ya, pagué el derecho de piso, no. O sea, yo tengo 54 años y estoy trabajando igual o más que cuando estaba en la corporación. La única diferencia es que ante la plata que yo generaba iba para Rupert Murdoch y ahora la plata va para mí. ¿Ok? Esa es la diferencia más importante y no te puedo explicar la satisfacción que te da que cuando yo tengo un nuevo cliente, vendo un curso, vendo una membresía, vendo una consultoría y me ingresa el dinero, es 100% para mí, que después de ahí tengo que pagar los costos, tengo que pagar todo eso, pero es todo. O sea, no tiene límite. ¿Ok? Entonces, eso es el primero, a no lamentarse y a trabajar durísimo. El segundo, te diría que es uno que aplico todos los días, cuando estaba en la corporación ahora, y que ahora mucho más, que es el Never Stop Learning. Y es aprender, y en mi caso, mínimo por día, estudio 2 horas. Y cuando digo 2 horas por día es mínimo, y es con sábados y domingos. Entonces yo aprendo 14 horas por semana. O sea, hoy sé 14 horas más mínimo que lo que sabía la semana pasada. Y sabes que cuando yo estoy estudiando, y cuando estudiando me estoy refiriendo a leer libros o audiolibros, podcast, ver videos de YouTube, ver temas en TikTok, o sea, ver cosas que están pasando ahora, no estudiar cosas que el libro de Porter, no. El libro de Porter no me interesa, ¿ok? Porque es del año 80 y no pasa, o sea, no había ChatGPT, no había iPhone, no había nada. Entonces, yo lo único que veo es que en TikTok y en YouTube es cómo se usa ChatGPT, cómo está la inteligencia artificial, digamos, el estado y practicarlo, qué tipo de equipamiento técnico me tengo que comprar para verme así cuando tengo este tipo de micrófono, qué tipo de MacBook me tengo que comprar, cómo cambiar la MacBook todos los simples años y después cómo vender la otra, pero siempre estar a la altura de lo nuevo. Es decir, aprender aprender social media, cómo lanzar cuenta en TikTok, cómo digamos, grabar y editar videos de una manera eficiente, cómo aumentar mi productividad. Todo eso, todas esas preguntas, no me las hago yo. Se las hago a YouTube, se las hago a TikTok, se las hago a Google, se las hago a ChatGPT. Me dan respuestas y cada día tengo mínimo 15 horas como para ver y de ahí elijo qué 2 horas le dedico. Entonces, eso me da una competencia, una competitividad tremenda. Me como a todo el mundo, ¿sí? Por el simple hecho de estar estudiando más que el resto. Entonces, si vos estás viendo esto, no me refiero a vos, Susi, al que esté viendo esto, claro, es si vos no estuviste estudiando en la última semana, ni claro, en un año estamos hablando de más de 700 horas, ¿sí? 365 por 2, ¿sí? Son 740 horas en promedio, que sé más que el año pasado. Entonces, el que vaya a Harvard, el que vaya a cualquier lugar de esos que suenan rimbombantes, me lo como con patatas, como dicen aquí, porque yo estoy estudiando todos los simples días, y ahí sí es una cosa de Atomic Habits. Esto es como que voy al gimnasio todos los días y levanto 200 kilos, ¿ok? Entonces, ahí soy imparable y soy el número 1. Entonces, ese es el tip número 2, estudien, y se acabó. Y tampoco, bueno, pero si estoy trabajando mucho, después no tengo tiempo para... Sí, tenés que trabajar mucho, tenés que estudiar mucho. Si no, no vas a ser competitivo, no vas a ser número 1, ¿ok? Si querés ser mediocre, trabaja poquito y no estudies. Pero claro, es hacer. Y el tercero, que es fundamental, ¿sí? Para justamente descomprimir un poco y para, digamos, también tener un poco de marco, es juntarte con gente diferente y juntarte con gente potente, ¿sí? O sea, básicamente no te juntes con perdedores y menos con mediocres. Juntate con gente top, gente que la admiras. Entonces, vos querés estar, digamos, de alguna manera... Yo, por ejemplo, estoy muy pro tecnológico, quiero aprender un montón de cosas. Bueno, la semana que viene me estoy yendo a Brasil, justamente con un montón de gente tecnológica y un montón de influencers. Me quiero convertir en influencer. Ahora sí, soy delante de cámara. Quiero subir mi marca personal, hacerlo súper profesional y ganar mucho dinero por estar delante de cámara. ¿Ok? Ese skill yo lo estoy desarrollando de una manera de autodidacta, justamente con lo que estoy haciendo, aprendiendo en YouTube, en TikTok y prueba y error.
pero hay gente que lo sabe hacer bien. Y no hay una universidad de esto. Bueno, ¿qué hago? Sé que la semana que viene hay un viaje en Brasil, en donde va a haber más de 1000 influencers, infoproductores, etcétera. Me estoy yendo para allá. ¿Qué implica? Tiempo, dinero, inversión, no work-life balance, ni nada por el estilo. Pero si quiero algo, voy donde está la gente que hace ese algo. ¿Ok? Entonces, y aprendes de los mejores, ¿no? Aprendo de los mejores y de repente, por estar con ellos, tan solo me doy cuenta de varias cosas. Primero, si me gusta su estilo de vida, porque vos lo ves en cámara y después lo ves en vida real y decís, ¿es un mentiroso, es un impostor o es un infeliz? O al contrario, es lo mejor de mi vida y por qué tardé 54 años en darme cuenta de que era por este lado. Y a su vez decir, gracias que me enteré hoy en vez de enterarme dentro de los próximos 10 años. Y gracias que tomé la decisión de invertir dinero, tiempo, todo en venir acá. Entonces, la idea de que cuando vos querés llegar a algo, por eso te decía, no es planificación, Susi, es acción. No es planifico, es tener que agarrar el avión e ir ahí. Y para mí, ir ahí a conocerme con gente que no conozco, ¿ok? Pero que si la conozco, me voy a dar cuenta si me gusta o no me gusta, y si me gusta aprender algunos trucos y consejos y cómo implementarlo, es fundamental. Y eso es válido para todo el mundo. Vos, Susi, si de repente estás en la vida corporativa y te gustaría ser empresaria, lo que tenés que hacer es juntarte con empresarias. Y vas a una empresaria y decís, hola empresaria, mira, te vengo siguiendo, me contaron de vos, ¿qué me recomendás? Y le preguntas directamente, ¿qué me recomendás? ¿Qué me aconsejarías? ¿Cómo harías esto? ¿Qué harías en mi lugar? Y ahí te pueden dar tips gratis o consejos gratis o te pueden cobrar, depende cómo sea. Típicamente te lo van a hacer gratis si es al principio para ese tipo de cosas. Entonces, el simple hecho de preguntar a alguien que sepa y que a alguien que admirás y le digas, che, ¿qué me recomendarías? Es algo que la gente no está usando. Y en vez de hacer eso, que es lo que te cambia la vida, ¿sabes lo que hace la gente? Se junta con los amigos de siempre, con la familia y se queja. Y no, que mi jefe me trata mal, que no me gusta, que me merezco, que entró uno nuevo y tal cosa. Entró un chico más joven y gana más que yo, tal cosa. ¿Entendés? Entonces, o sos víctima o sos ganador. Claro, qué buenos consejos y qué conversación tan maravillosa. Aquí me podría quedar una hora preguntándote cosas con toda esta vida tan interesante y con todos estos consejos que pueden ser prácticos y accionables, pero se nos fue el tiempo. Y lo que quisiera es pedirte un mensaje final para toda nuestra audiencia. Creer para crecer. Dame un mensaje final, Adrián, querido coach, para que podamos ayudar a la audiencia a creer y a crecer. Bueno, muy fácil, Susi, es así. Hay varios paradigmas que están cambiando. El primero es que vamos a vivir más tiempo. Entonces, antes, por decirlo de una manera, nos movíamos a los 70, 80 años. Es decir, cuando yo nací, la expectativa de vida era 70, 80 años y planificabas en función de eso. Hoy vas a vivir hasta los 100 años, ¿sí? Mínimo. Estamos hablando de gente que tenga 50 años, nuestra edad más o menos, vamos a vivir hasta los 100, porque sí. Si vives hasta los 100 y por otra parte, por lo que hablamos antes, te despiden a partir de los 40, porque ya sos viejo, obsoleto y porque está cambiando la dinámica del trabajo, significa que si tenés 50 te quedan 50 años más de vida, que eso es bueno, pero también te quedan 50 años más de necesidad de generar cash flow en un entorno donde si tenés más de 50 no sos empleado y no sos empleable. Entonces, el mensaje es, tenés que, si tenés 50 años, 40, 50, 60, entender que te quedan varias décadas de vida y de que hay hoy un montón de alternativas, un montón que antes no existían. Hace 20 años no existía la posibilidad de ser youtuber, la posibilidad de ser tiktoker, la posibilidad de dar consultorías por prender un Zoom y vender en algún lado a una persona o a 1000 personas. Y hoy hay un montón de vehículos alternativas que con tu experiencia y tu unicidad podés impactar a un montón de gente que por ese impacto ellos te paguen y con eso hacer un estilo de vida. Entonces, este es el momento donde es clave pensarnos nosotros y, como siempre digo, en qué somos muy buenos. Entonces, soy muy bueno en esto y de eso hacer un negocio y de eso hacer un estilo de vida. Y eso se llama un lifestyle business, ¿sí? Que vos básicamente de lo que sos muy bueno, haces un estilo de vida, etcétera, y te puede ir muy bien. Entonces, a los que están todavía en la angustia de estoy en la corporación y se me va a acabar o se me acaba de acabar, etcétera, y no veo la luz, no hay una luz, hay, digamos, un tsunami de luz al fin del camino y que con una preparación entre 2 o 3 años, juntándote con la gente correcta, aprendiendo las cosas correctas, viendo los videos correctos y poniendo la energía y saliendo de esa mentalidad de pobrecito, el mundo está en contra mí, contra me voy a comer el mundo, la vas a pasar súper, súper bien. Ese es el mensaje.
Wow, qué buen mensaje, qué buena entrevista. Gracias, Adrián, por este tiempo, por estos consejos poderosísimos. Te agradezco muchísimo y sobre todo creo que nuestra audiencia se va a divertir haciendo planes y viendo esta entrevista. No se olviden de seguirnos, de compartir este video y de seguir a mi coach Adrián Herskovich y a la 40 Plus League. Muchísimas gracias y cerramos por hoy.